Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Le damos los buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días también a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Cumplimos 20 años, esta semana estamos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana, que nació y sigue con una razón de ser: traer aquí, con un formato de entrevistas de 1 hora, traer a invitados especialistas en diferentes temas que nos ayuden a entender y a comprender la realidad nacional e internacional. Y el eslogan que nos viene a hacer sigue siendo nuestra guía. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos. No nos vamos a apuntar como esos canales de televisión que se ponen de alfombra para quien esté en el gobierno, o en otros casos, más bien otros canales de televisión que todo lo encuentran malo para los que están en el gobierno. No. Hay cosas buenas, regulares y malas, y las cosas hay que decirlas como son, con decencia, con respeto, pero con vehemencia que nos caracteriza a los costarricenses. Les recuerdo que usted nos escucha por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, y también nos puede escuchar en cualquier parte del mundo por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, ingrese ahí nos puede escuchar. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí le hemos dejado un link a la par de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros. Ahí está la letrita azul, dele un clic y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. ¿Promovemos la participación ciudadana? Claro que sí. Si usted quiere participar con sus reportes de sintonía o con su opinión conforme avance el tema de la mañana de hoy, le vamos a dar nuestro número de WhatsApp por si no lo tiene: 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42. Ese es el WhatsApp nuestro. Hoy nos acompaña el analista político Iván Barrantes. Con Iván vamos a conversar sobre un análisis de los resultados de la campaña electoral, de la campaña electoral recién pasada. Y es que Costa Rica acaba de atravesar un intenso proceso electoral
que dejó lecciones importantes sobre el comportamiento del electorado, las estrategias de campaña y las preocupaciones reales de la ciudadanía. Más allá de quién gana o quién pierde, cada elección revela cambios sociales, económicos y políticos que marcan el rumbo del país. Hoy conversamos con el analista, repito entonces, Iván Barrantes, para comprender qué nos dicen los resultados de la reciente campaña electoral, cuáles fueron los factores decisivos y qué escenarios se abren para el país en esta nueva etapa política. Bienvenido, Iván, qué gusto compartir con vos nuevamente acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, a pocos días de haberse llevado a cabo la elección presidencial en nuestro país, con este análisis de los resultados de la campaña electoral. Bienvenido, Iván, un gusto. Buenos días, Edgar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan por la radio, por las diferentes plataformas. Pues sí, aquí estamos a las órdenes como siempre. Pues sí, una elección bastante particular. Creo que marca un punto de inflexión en la historia de los procesos electorales de Costa Rica y genera lo que yo llamo la reconfiguración del mapa poder, y que realmente es el tema de fondo. Pero bueno, quedo abierto aquí a las preguntas, dudas, o lo que queramos hablar. Perfecto, empecemos entonces. ¿Cuál es su primera lectura de los resultados electorales? Bueno, es un resultado predecible, más no deseable, es un amigo. A veces yo siempre he dicho que en este negocio, en esta disciplina, a veces la gente ve lo que quiere ver, ¿verdad? Y pues pierde un poco la perspectiva. Eso pasa mucho cuando hay que hacer lectura o evaluación de lo que llaman las encuestas, ¿verdad? La gente le da 3.000 vueltas a los números para ver lo que quiere ver. Si lo que ve no es lo que quiere ver, que es más fácil denostar o minimizar el trabajo o la encuesta en este caso, y si maximiza lo que quiere ver, la ponen por las nubes. Entonces aquí hay mucho de eso, pero hay que ser objetivo. 3 factores. Uno, el presidente Chávez pues mantuvo sus índices de popularidad en una base muy alta, a pesar de que en el año 2023 bajó mucho sus indicadores. Prácticamente el año 2024 lo recuperó, el 2025 lo mantuvo, y ahí se manejó entre el rango del 50-60% aprobación y los negativos entre 20 y 30, aún cerrando su periodo. Eso tendría un efecto tarde o temprano, porque si bien es cierto, mucha gente que aprueba la gestión del presidente Chávez no se decantaba a votar por doña Laura Fernández, en la medida que fue avanzando la campaña, y con la campaña que hicieron, pues sí lograron haciendo ese link. Y digamos que si al presidente la aprueba el 58-60% de la gente, y 45-46, ya no recuerdo qué número final anda ahí el conteo, votó por doña Laura, pues hay un diferencial ahí todavía, pero sí lograron llevar el número a un límite mucho más alto de lo que se esperaba. Eso es uno. El factor de la popularidad del presidente pues jugó aquí, incidió aquí. Y ahí voy al punto número 2, una campaña muy bien hecha, no tanto a nivel de que haya sido una genialidad o haya sido algo espectacular, sino precisamente por lo simple la misma, una idea muy concreta, muy simple, que era la continuidad de eso que la gente aprueba. Y ahí es donde entra la gran discusión, ¿verdad? Y un poco sí, hay que aceptar que existió un poco de actitud, yo no sé si soberbia llamarle o qué, del bando perdedor, que prácticamente cualquiera que haya votado por Laura Fernández es un inepto, ¿verdad? Eso no funciona así. O sea, realmente el mensaje es otro. El mensaje es que la sociedad costarricense, la sociedad de hoy, está valorando algunas cosas que tal vez en el pasado no hubieran sido bien valoradas, pero hoy sí lo son. Ese estilo más directo, más confrontativo, más de cuestionamiento del establishment, tiene mercado, tiene recibo, el conflicto, la confrontación, el desgaste, las formas poco ortodoxas, por decirlo de una forma de decir las cosas, pues está teniendo recibo, porque el sujeto de hoy es un sujeto muy diferente al de hace 30 años. O sea, estás hablando de una Costa Rica de aquellas épocas más solidaria, más igualitica, como decía mi abuelo, a una Costa Rica hoy más conflictiva, más de choque, más insegura,
menos solidaria, más materialista, menos educada, no porque la gente no se eduque, sino porque realmente la gente está saliendo mal preparada de todo el sistema público, que es el que educa el 95% de la población. La presencia del narco y el crimen organizado dentro de las estructuras de la sociedad empieza a hacer también su trabajo. Yo podría decirte hoy que el crimen organizado debe ser del top 5 empleadores de este país, ofreciendo una respuesta y una alternativa a una sociedad pues que no hay respuesta en las políticas públicas, y de ahí que el crimen organizado y las iglesias sean las dos instituciones, por decirlo así, más fuertes y mucho más influencia en muchas de las comunidades, especialmente lo que son las grandes barriadas del GAM y las zonas costeras. Entonces, una campaña bien hecha en función de una continuidad, yo no diría un cambio, porque aquí no está cambiando, eso es mucho gatopardismo, cambia y no cambia nada, simplemente una sustitución de élites y un nuevo grupo donde hay nombres bastante claros, un nuevo grupo pues que lo que quiere es un nuevo modelo de desarrollo, una élite que lo que quiere es pues, así como el oficialismo durante muchos meses o años, su estandarte era que había una élite que había ordeñado el país, pues ahora simplemente viene una nueva élite que también va a seguir ordeñando el país. O sea, esto no hay que perderse, ¿verdad? Cuando usted le habla en un discurso mucho del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, preocúpese. Eso no es cierto. Aquí simplemente una sustitución de élites, que es lo que ha generado el conflicto entre la élite tradicional, que se refleja en los partidos políticos tradicionales, en los movimientos alternativos, y esta nueva élite que es una rejunta, como cuando uno jugaba mejenga, que es un rejuntado, y a veces los rejuntados que uno hacía pues funcionaban, no les iba tan mal. Sí, porque es de todos los partidos, ¿verdad? Es una rejunta brava, ¿verdad? Y no está siendo peyorativo, o sea, es una realidad, no es un proyecto político, es un proyecto que tiene como objetivo tomar el poder y a partir de ahí construir algo. Digamos que con el presidente Chávez no era suficiente, porque bueno, él ganó de carambola, con una bancada de 10 bastante light, porque es una bancada de un partido pues emergente, nuevo, tan emergente que desapareció, luego fue estrella fugaz de 4 años. Entonces, digamos que ahora sí hay una convicción, una preparación y un objetivo claro, y por eso se habla de los 40 diputados y todo este discurso. Ahorita es una posición diferente, pero para no desviarme, este punto 2, que es la forma en que hicieron la campaña, muy bien hecha, la continuidad, una campaña sustentada en tierra. Para darnos una idea, en términos del ruido publicitario, no recuerdo ahorita el último número, pero el último que había visto, el Partido Pueblo Soberano se ubicaba en tercer lugar. Realmente aquí la que le metió gas al asunto fue doña Claudia Oles. Doña Claudia Oles lideró el porcentaje de ruido publicitario. Creo que el último número que vi era 42% del ruido publicitario generado por la coalición Acción Ciudadana. La diputación más cara en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Es una forma de verlo, ¿verdad? Pero yo lo vería diferente. Era la única forma de levantar un muerto, y eso hay que darle el mérito a este grupo, pues que tomaron un proyecto que había sido castigado de la forma más fuerte posible, con 15,000 votos, sin ni un diputado, luego unas municipales sin ni siquiera un síndico, prácticamente en ¿cómo se llama?, en estado terminal, o sea, con oxígeno, porque los resultados del 22 y de las municipales del 24 no le habían permitido generar ningún tipo de deuda política, llámese incorporación de nuevas platas a la caja, y por lo tanto ya estaba asfixiado, porque lo que le estaba entrando y lo que podía tener o disponer era para pagar las deudas de los diferentes problemas que han tenido en los últimos años. Entonces, si no sacan un buen resultado ahora, ese partido desaparecía. Entonces digamos que hay un mérito de levantar un muerto, y un muerto que se llama Partido Acción Ciudadana, por más que le cambies el nombre, eso es, y una candidata pues que representa al presidente Pedro Baró a los 50 años, como Luis Carlos Alvarado. O sea, ahí sí literal aplicaba el refrán billetera mata galán. Si usted no le mete el acelerador, y eso es muy usual en el mundo comercial, o sea, cuando se quiere desarrollar una marca que no es muy buena en términos de producto y en términos de otras cosas, o tiene antecedentes ahí negativos, la billetera es lo que termina siendo la diferencia. Sí, claro. Y
Usted lo ve, cuando usted tiene un 42% del ruido publicitario y obtuviste un 4% de los votos, invertiste 10 veces más que tu participación de mercado. Yo en broma les decía a los muchachos de Frente Amplio, vean, eso en cualquier empresa el director de marketing lo echan mañana, ¿verdad? Porque a todas luces está una sobreinversión. Luego seguía el PUSC, que Juan Carlos Hidalgo hizo un excelente trabajo en todos los ámbitos. Creo que la mochila del modus operandi de la fracción del PUSC en la Asamblea Legislativa es que prácticamente el desenlace fue lo que todos sabíamos, ya como Leslie prácticamente ya sentado en la bancada oficialista y otros dos diputados, creo que Carballo, no me recuerdo quién fue la otra, el del puerto, no me acuerdo el nombre, dando el apoyo así tácito a la campaña oficialista. O sea, ahí están los resultados, ¿verdad? El Pueblo Soberano fue el tercero en ruido publicitario, luego Liberación, y el Frente Amplio, el último número que vi tenía 6% de la inversión de ruido publicitario, puede que haya terminado en 8 o 9 por el despliegue que se hizo los últimos 10 días, tarde a mi gusto, pero bueno, se hizo. Entonces digamos que está ahí en un rango de una relación de 2-1 en cuanto a participación y su inversión publicitaria. El número de Pueblo Soberano es súper eficiente, o sea, invirtieron aproximadamente el 22% del ruido publicitario y obtuvieron el 42% de los votos, o sea, cada dólar duplica en términos de participación de mercado, que en este caso la intención de voto. Aquí le estoy hablando de puras fórmulas y correlaciones del mundo, sí, claro, del mundo comercial. La gente me dice que soy mercantilista, pero estas cosas aplican para todo, ¿verdad? Porque son principios universales que aplican en cualquier actividad máxima, y si tenés que hacer inversión publicitaria, por eso es toda una disciplina a nivel de estrategia medios. O sea, todo el mundo quiere una inversión y no un gasto, ¿verdad? La gente cree que es agarrar la plata y meterla en pauta ahí a lo loco, no, tiene sus bemoles. Tuvimos una muy buena campaña, o sea, la continuidad del cambio era un concepto muy sencillo, una campaña sustentada en tierra, o sea, su poca inversión publicitaria fue muy diferente a su inversión en terreno, donde prácticamente en actividades y otros, pues ahí sí metieron dinero. De nuevo, si esto fuera una empresa donde típicamente el 70% del presupuesto se invierte en aire y 30% en tierra, aquí fue al revés. Creo que el 70-80 lo metieron en tierra y 30-20 en inversión de ruido. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían una necesidad de construir una estructura, dado que era un partido apalancado en la popularidad del presidente, el factor 1 que acabamos de hablar, pero que necesitaba lo que yo llamo el sistema de distribución. El sistema de distribución que permitiera crear una organización capaz de acarrear, de movilizar y de soportar ese 1.000.000 de votos que se habían propuesto. Ahí tengo que darle mérito y felicitar a mi amigo Freddy González, conocido como Chito, que fue el hombre fuerte, fue el hombre orquesta, fue el hombre sobre el cual cayó todo este tema de organización y todo este tema de estructura territorial, de que la fueron construyendo, tal vez ahí sí, sobreinvirtiendo, y cuando se ve una actividad de Pueblo Soberano, si las de Luis Guillermo, que fueron bastante fuertes, las famosas rutas de la alegría, cada actividad costaba 5 millones de pesos más o menos, de aquí creo que costaban como 25, sí, en ese performance, ¿verdad? Y en ese despliegue que veías, y en ese reclutamiento, ¿verdad? Que implicaba esas actividades. Entonces, la campaña muy bien hecha en esos términos, de acuerdo a lo que querían explotar, que era básicamente que Laura Fernández es la continuidad de eso tan popular que es el presidente Chávez. Entonces no había que perderse, no había que desviarse ni hacer nada diferente. Eso de que no fueran los debates y otras cosas, eso era irrelevante de cara a lo que estaban persiguiendo, que era hablarle a su público. El público que del 100% de gente que apoya al gobierno, si lograran capturar un 80%, estaban del otro lado, y eso fue lo que pasó. Y ahí voy al tercer punto, y que fue un punto, yo me incluyo en ese grupo, que nunca vimos posible que obtuvieran más de 1.000.000 de votos. Toda la lógica de que la gente participara en la elección, o sea, en números mucho más fuertes, obedecía en que si la barra era 60% de participación, que fue la participación de hace 4 años, necesitaban 850.000 votos, poco menos para ganar, porque el 60% del nuevo padrón
el 40% te obliga a ese número. Y eso era factible y totalmente realizable para ellos. Digamos, en lo personal yo tenía 3 escenarios. Del 60 al 65 ganaban sin problema. Del 65 al 70 competíamos. Del 70 para arriba era casi imposible que lograran, porque ya implicaban más de 1 millón de votos, sacar 1.150.000. O sea, ahí realmente uno en la vida tiene que reconocer cuando se equivocó, ¿no? Y más que equivocarme, donde uno realmente el diagnóstico le falla, porque en ajedrez decíamos que usted nunca está jugando solo, siempre hay un contrincante al frente, que usted no puede creer que lo que usted piensa, lo que usted analiza, lo que usted quiere ejecutar, no tiene una contra, ¿verdad? Entonces, de una cosa lo que uno pensara y tuviera en su mesa dibujo, pero había otro allá al frente también dibujando. Y creo que ellos empezaron a tenerlo claro en enero, porque de un momento a otro empezó esta promesa de 1 millón de votos a ser muy fuerte al interno de su campaña hacia afuera, y yo a mí no personal me quedó claro pues que los escenarios los tenían claros de que la posibilidad de un aumento de la participación al 70% los ponía en problemas. La participación, para que no hubieran pasado a primera vuelta, lograron correrla a un rango de 75-80%, o sea, si la participación hubiera sido 75-76, no le da el número. Pero se quedó, creo que están 71, 72, una cosa así, no recuerdo ahorita, porque eso como va cambiando. Sí, va cambiando. Ok, ahí ese rango que inicialmente creíamos que no le iba a dar el número, sí le dio, porque sacaron holgadamente el millón 150.000 votos, y pues ganan en primera vuelta, que siempre fue una posibilidad real. Las encuestas pues lo decían, que ganaba en primera vuelta. No, más que el número, porque esto no es del número, es la tendencia, y que fue el segundo factor donde fallamos en el análisis fue interpretar que en el bolsón de indecisos las posibilidades de captura de volumen del chavismo era mínima, y no fue así. La gente habla del voto silencioso, mucho voto silencioso era chavista, que gente más moderada, es que hay que distinguir está el chavista sectario, que es con el que hasta queda pereza hablar, sí, y está al que le gusta el gobierno, lo expresa, y hay un tipo 3 que le gusta el gobierno y no dice absolutamente nada, porque no quiere entrar en esa discusión de que es una persona que apoya a Chávez. Y yo lo publiqué en X el martes, que como estoy viendo algunos comentarios, algunas actitudes y comportamientos con respecto al resultado, he de decir que el antichavismo puede ser más sectario y tóxico que el chavismo. Entonces, si usted es un chavista light y se topa un antichavista ferviente, usted no dice absolutamente nada. Usted está en su casa, y en su casa son un poco antichavistas, si usted simpatiza con el régimen, usted se queda callado, y usted vota callado. Porque, de nuevo, y alguna gente me ha criticado por eso que he dicho, pero es que los hechos y las pruebas, por sus actos los conoceréis, decía la Biblia. El chavismo puede llegar a ser más tóxico y más fanático que el antichavismo. Entonces pierde la perspectiva, y es difícil llevar a cabo a buen puerto un trabajo, un proyecto, un negocio, lo que quieras, cuando el fanatismo y el sectarismo está presente en tus acciones y en tus pensamientos. Entonces digamos que esa combinación de que sí habían indecisos que al final se decantaron por el chavismo, y que sí les permitía entonces el volumen llevarlo aunque la participación creciera a más de 1 millón de votos, es una combinación letal para la oposición. Es el cuarto factor. La oposición nunca logró armarse, nunca logró prender. A lo último, este fenómeno de una migración del voto indeciso y del voto útil a la candidatura de Álvaro Ramos, que yo a Álvaro Ramos siempre le llamé el anticandidato, y no es peyorativo tampoco, sino que sus características y su forma de llevar las cosas, porque él es un tipo que no es político, es más tecnócrata. Es más técnico que otra cosa, correcto. Es más técnico, no le gusta la confrontación, nunca va al choque. Usted le podía pegar, manotear en los debates que el man seguía hablando su propuesta, muy educado, muy decente, es un tipo que al final, en esta polarización que empieza a darse,
se empiece a convertir en un depositario correcto de emociones, porque las otras alternativas, Ariel, pues todos lo sabíamos desde el inicio, que sus grandes limitaciones estaban en el estereotipo de comunista, su partido, y en el estereotipo que se le construye a los jóvenes. Un joven de 34 años para mucha gente ya de entrada no está preparado para gobernar. Entonces eran dos luchas muy fuertes que había que dar. Las barreras que de Claudia Dobles, naturales por ser PAC y la esposa de Carlos Alvarado, partícipe del peor gobierno de la historia, Fabricio Alvarado con sus techos, de su forma radical y conservadora que ahuyenta a muchos y que la mayoría no son chavistas, y que el estar muy pegado al gobierno le pasó la factura. O sea, Laura Fernández le pasó la planadora. Bueno, y quedó prácticamente invisibilizado lo que es Nueva República, ¿verdad? Igual sí, prácticamente unos 10 puntos de Laura Fernández son fabricistas, aprox, de esos 40 y resto que logró, y el PUSC queda también reducido a la mitad de lo que fue hace 4 años, porque o más, de nuevo, creo que la bancada no le hizo un favor a la campaña de Juan Carlos Hidalgo y el resto. Entonces, cuando vos sos un ciudadano indeciso, que no te gusta la confrontación, que no te gusta esa polarización, tenés esas candidaturas con esas limitaciones, y tener la figura de Álvaro Ramos, que es su gran talón de Aquiles, era el Partido de Liberación Nacional, por toda la carga negativa. En la vida hay momentos en la vida que se da lo que llamamos la capacidad de trueque. O sea, donde hay un momento en el que usted está dispuesto a ceder y hacer el intercambio, porque digamos eso que cede no es tan grave, no es tan dramático. O sea, era más fácil ceder a que no me gusta Liberación, esos corruptos de Liberación, yo estoy al lado M de Liberación, donde no sé cuántos años, pero es más fácil ceder ahí que ceder a votar por Claudia Dobles, que es el PAC. ¿Entendés? Entonces, esa lógica, y de eso era que hacer un análisis, que es todo un caso de estudio. Hay otros partidos que también quedaron muy mal, por ejemplo, el caso de Natalia Díaz con el Partido Unidos Podemos, que tuvo una campaña un tanto agresiva después de haber sido muy light, muy suavecita. Ella no se definía si atacar o no atacar a Laura, porque era atacar a don Rodrigo y al gobierno. Primero fue muy suave, después entonces empezó un poco más fuerte, pero contra sus colegas que también estaban haciendo sus propuestas. Y el otro partido que queda prácticamente desaparecido es don Eliezer Feinsack, que con el Partido Liberal Progresista, que quedó muy mal, prácticamente desaparece ya definitivamente. Mira, el de Natalia sí tiene problemas porque ellos no habían tenido generación de deuda política en el 2022, entonces no entran recursos, no tienen ni un diputado, no tienen representación, o sea, y de ahí no hay un liderazgo alternativo. Ya Natalia ha sido 2 veces candidata y andaba ahí en el 1%. Tanto el 22 como el 24. En el caso de Eliezer Feinsack no desaparece porque ellos, con el excelente resultado que tuvieron en 2022, lograron generación de deuda política, ¿verdad? Creo que fueron casi 2.000 millones, de los cuales 400 millones por reserva y por estatuto, que es el 20%, se quedan para organización y capacitación del partido. Lograron un buen resultado en municipales, donde entonces también logran volver a ingresar otro poco pronto a la caja, no tengo muy claro cuánto. Entonces digamos que no generan ni un centavo en esta, porque no tuvieron ni un diputado ni más del 3.5%, pero debe quedar dinero de la reserva. Y digamos que en términos de estructura de organización tienen algo bastante sólido. Aquí lo que falló fue la demanda, que llaman, ¿verdad? O sea, no hubo demanda por la candidatura de Onelli, que creo que después del accidente no logró levantar el nivel al que él pues tiene. Creo que es un evento y es una situación pues bastante fuerte. Nos envía aquí también el amigo Hakuna Matata, que es un costarricense que radicado ya en Pensilvania, que nos está escuchando ahí con una taza de café, quitándose el frío de Pensilvania. Nos envía una imagen donde dice votos por candidato, y sale Claudio Alpizar con el Partido de Esperanza con 1.801 votos, Marcos Rodríguez con 1.550, Ronnie Castillo con 1.442 y Douglas Camaño con 1.419. Le hace una pregunta directa a usted, que qué opinión le merece el fracaso de la campaña de Claudio Alpizar.
Mira, es que es difícil responderlo porque de entrada uno sabe que eso está complicado para esos partidos, Justicia Social, el de Claudio, el de Esperanza y Libertad, aquí Costa Rica Manda, el PT, son partidos que a todas luces pues el objetivo es más el tema de la diputación. En caso de Costa Rica Manda, pues Camilo Rodríguez, ¿verdad? Primero de San José, Claudio con doble postulación, Camaño con doble postulación. Bueno, el PT nos tiene acostumbrados a esto, ¿verdad? Es un partido testimonial de un grupo pues más izquierda extrema que sigue viendo esas consignas todavía existen. Entonces no es nada que sorprenderse. Aquí la discusión es otra. Es bueno, ¿qué hay que hacer para que los requisitos para formación de un partido sean la vara sea más alta? Porque son 6.000 firmas lo que hay que recoger, ¿verdad? Y a partir de ahí iniciar todo un proceso de cantonales, provinciales, de que eso es medio ridículo. A veces usted junta 8 más a una casa y eso es una cantonal. ¿Me entendés? ¿Verdad? Yo creo que la forma, no voy a decir que es fácil, pero tampoco es súper complicado o misión imposible formar un partido, sí, en términos de lo legal y de la normativa. Yo creo que hay que hacer algo ahí, porque entonces esa proliferación de partidos, una vez formado y aprobado, la participación es sencillísima. Tuvimos 5 menos que en la elección pasada, ¿verdad? Que eran 25, si mal no recuerdo. Correcto, fueron 25, donde 6 partidos concentraron el 92% del volumen. Fueron los 6 que tuvieron representación legislativa. Hoy prácticamente son 7 partidos los que tienen el 94% del volumen, llámese Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Frente Amplio, Acción Ciudadana, PUSC, Nueva República, sí desapareció, pero tuvo 2% de la votación, y Avanza. Okay, entonces, ese quería un comentario, porque el caso de José Aguilar Berrocal, José Aguilar del Grupo Avanza, fue algo muy muy particular, creció como la espuma, igualmente como la espuma se empezó a desinflar. Es que definamos crecer como la espuma. Si yo estoy en 0 y luego estoy en 3, eso puede ser un espejismo, ¿verdad? Si llega a 3, de crecer a partir de ahí, la historia es otra ahí, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto es mucho de uno ve lo que quiere ver y hay mucha ilusión óptica a ratos, ¿verdad? Digamos que él tuvo la suerte de toparse en el debate del tribunal en el mismo grupo donde estaba Laura Fernández, entonces tuvo espacio, ¿verdad? Para mostrarse como un opositor, lo puso en el mapa, y pues pasó lo que pasó, crece a 3, pero se queda ahí. O sea, en cualquier estudio, en cualquier instrumento usted veía, no había un avance de avanza. Sí. Curiosamente, el que venía avanzando, habían 2 que venían avanzando, Liberación y eso que estaba parqueado, ¿no es cierto? Y Acción Ciudadana. En algún momento algunos creían que el depositario del voto útil iba a ser Acción Ciudadana, pero ahí yo creo que Liberación tiene que darle un premio, una mención honorífica al Frente Amplio, a don Ariel Robles, que en un momento entiende que el voto progresista no lo puede perder. O sea, o sea, así como existe un campeonato de fútbol y dentro del campeonato de fútbol hay un mini campeonato, que es Saprissa La Abuela, por ejemplo, el clásico. O sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, usted como entrenador puede estar en el primer lugar, que se llegue de Saprissa, si le mete 3-0 al Ricardo Saprissa, usted lo ha hecho. Porque es un mini campeonato aparte del campeonato. Sí, claro. Y en esta elección había un minicampeonato, que era el PAC versus el Frente Amplio, en una disputa del voto progresista, en una disputa de ideas y en una confrontación de un reclamo válido de la centro-izquierda. De ahí aquella iniciativa que tuvo doña Claudia de irle a dar la mano en uno de los debates a Ariel, que fue una jugada que desubicó un poquito. Ariel se quedó así como sorprendido. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me viene a dar la mano? No, estaba claro por qué, porque el fuego y el ácido estaba siendo fuerte. Sí. Entonces era un poco como ya, bajen la intensidad. Bajémoslo. Sí, porque digamos, ese reclamo real de la centro izquierda hacia el PAC es válido. O
O sea, el PAC puede pasar, el gobierno de Carlos Alvarado, yo estoy de acuerdo, hay un libro inclusive escrito por Iván Molina y que recopila artículos de varios académicos, puede pasar la historia como el gobierno más neoliberal que ha existido, siendo un gobierno de ideas de centro, el papel de centro-izquierda. Entonces hay una suerte de diagnóstico de entreguismo de ese gobierno por parte de la izquierda, y de ahí, cuando esa discusión se empieza a poner en agenda, en algo que doña Claudia había sido muy hábil, y en general todo el grupo había sido muy hábil, con la complicidad de todos, de que prácticamente andaba sola por la vida, tranquila, y pareciera que nunca había existido Carlos Alvarado y eso nunca había sido Partido Acción Ciudadana. En la medida que esos fantasmas no salieran a relucir, esa candidatura caminaba. Pero en la medida que esos fantasmas salían a relucir y empezaba la mochila con plomo adentro a tener protagonismo, esa candidatura se quedaba pegada. Y eso fue lo que pasó. O sea, realmente eso le permite entonces la liberación. Interesante. Ya nos están poniendo la musiquita. Dicen que tenemos que ir un momentito a la cabina central y retornamos en breve. Hoy conversando con el analista político Iván Barrantes, el tema de hoy, análisis de los resultados de la campaña electoral recientemente llevada a cabo en nuestro país. Ya retornamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos, estamos de regreso, dichosamente vamos ganando tiempo por acá. Voy con algunos mensajes que vienen por acá. Dice Esteban Salazar, saludos, excelente programa. ¿Será posible que me envíen la grabación? Licenciado Esteban Salazar, con muchísimo gusto, licenciado, claro que sí, se lo vamos a enviar. Dice, perdón, Cacot 83 dice, así aparece en su WhatsApp, dice, Chávez pasó 4 años en campaña. Bueno, es otro punto de vista. Don Jorge Ramírez dice, buenos días, reportando sintonía. Otro por acá dice, buenos días, excelente invitado, Hugo Hernández desde Puerto Jiménez. Qué lugar más lindo, Puerto Jiménez. Hace bastante tiempo no voy por allá. Así es que vamos a ver si me doy una vuelta por Puerto Jiménez. Un lugar precioso. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice, el discurso de la continuidad de los 40 diputados caló muy fuerte. ¿Qué opina acerca del Partido Nueva República? Ya lo habló. Del Partido Unidad Social Cristiana ya lo habló. El Liberal Progresista también. Carlos Andrés Robles, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, traicionó al Partido Unidad Social Cristiana. Y los partidos que desaparecieron, ya lo fue contestando, ya lo fue respondiendo todo. Saludamos también al licenciado Walter Marín, que está en sintonía. Viene otro por acá. Un saludo para Maga. Saludamos a Jonathan Navarro Zúñiga y a don Luis Paulino Vargas allá en Alajuela. Un saludo para don Mauricio Soto, que dice, ¿cuánto influyó el narcotráfico en el financiamiento de los partidos políticos de esta campaña? Bueno, esas son las famosas cifras negras, don Mauricio, que así como poderlo contabilizar y decir cuánto y dónde estuvo el guante del narco es sumamente difícil, pero que huele, por ahí huele en algunos lugares. Otro por acá, un saludo para Alberto Sefardí y un saludo para Giselle, que está en sintonía, no nos dice su apellido. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, magnífica la exposición que hace don Iván, nos abre la mente y nos abre los ojos, definitivamente nos tomaron por sorpresa. Aquí en Pérez Celedón era un mar verde y blanco de Liberación el día de las elecciones. Yo estaba muy positivo que Liberación iba a barrer a nivel nacional y ya vieron ustedes lo que pasó. Definitivamente hay que escuchar a los que saben, por eso me encanta cuando llega don Iván al programa Horizontes. Gracias, don Edgar. No, con mucho gusto, Tocayo, con mucho gusto, estamos a la orden. Un saludo para
el doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, que está en sintonía, igualmente para Luis Bonilla Guzmán, que se encuentra en sintonía, el doctor Álvaro Salas Mejías, que reporta su sintonía, y el doctor Marco Vinicio Bosa, que también está reportando sintonía. Son muchos los mensajes, voy a llegar hasta aquí con los mensajes, porque si no se nos va el tiempo, son las 8 en punto de la mañana. Ahora, otra pregunta, ¿qué factores fueron determinantes en la elección, Iván? Por ejemplo, me refiero a la economía, el ejemplo, la seguridad ciudadana, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron los temas que pudieron haber sido determinantes en la elección? Mira, hay una situación muy interesante, que eso lo hemos visto en las diferentes mediciones que hemos hecho, de que hay un reconocimiento, ya lo mismo si es válido o no, pero el reconocimiento, y la gente sí tiene una percepción de que la economía de este gobierno, el manejo de la economía de este gobierno ha sido bueno, y que la economía está mejor, y que la situación económica, hay una expectativa que mejorará mucho en los próximos 12 meses. Entonces, digamos que ese ha sido un punto alto en la gestión del gobierno, y pues todo este relato de la élite corrupta que ha ordeñado el país, y que entonces la élite, esa casta, esa red de cuido hay que destruirla. Por eso la necesidad de los 40 diputados. Entonces, digamos que eso ha tenido un calado muy, muy potente en el electorado. Cuando se toman los problemas más estructurales, como lo de la seguridad, como de la salud, como la educación, por tomar tres, hay una suerte de aceptación de que son problemas no necesariamente de este gobierno, sino que son problemas heredados, son problemas que son parte de un proceso y no de una acción concreta del gobierno. Eso sí es discutible, porque cuando usted es un gobierno que ya la inversión del PIB en educación va por abajo del 5%, no sé, ¿verdad? Cuando es toda la actitud política, ¿verdad? Con el tema de la caja, desde la salida de Álvaro Ramos, con el cuento que la caja está quebrada para las inversiones, las maniobras ahí, y digámoslo con la palabra, los chorizos, ¿verdad? Alrededor de los temas de la tercerización de los EBAIS, todo este famoso tema del RRP, del sistema de información, etcétera. Cuando usted ve los problemas en seguridad, de que hay acciones hasta sospechosas, ¿verdad? El tema de los guardacostas, de no darle plata a IJ. Si bien es cierto, no ha sido un gobierno muy exitoso o muy acertado en esas áreas, sí hay que entender que eso no pasa, o sea, la crisis de seguridad, la crisis de salud y la crisis de educación, no es que llegó Chávez al gobierno y empezó y la cosa explotó, no, eso ya venía, era un proceso lento pero consistente, y eso la ciudadanía lo capta, lo interpreta, tal vez de una forma tan sofisticada o tan analítica, pero lo interpreta, y entonces hay una suerte de perdón, ¿verdad? Un perdonazo ahí de que, bueno, no es culpa del hombre, lo heredó así, ha hecho, y ahí podemos entrar a la discusión si ha hecho lo que se puede o hecho, o no, o lo ha fomentado más bien. Pero lo que sí es cierto es que este gobierno sí la va a tener complicada, porque yo puedo escudarme en que lo heredé, la asamblea no me deja trabajar, etcétera, pero ya un gobierno que es la continuidad del anterior, que ya va con 31 diputados, y no cualquier diputado, sino seleccionados, ¿verdad?, en el perfil idóneo y correcto para ser diputados que siguen la línea vertical. O sea, aquí no es que sea muy vivo, o sea muy, ¿verdad?, una lumbrera, sino que sea lo suficientemente, utilizar una palabra que puede ser grosera, pero es que es la realidad, suficientemente servil para seguir la línea de quien va a ser el ministro de la presidencia, que es Rodrigo Chávez, ni siquiera de la presidenta. Que esa acción de nombrarla ministra de la presidencia es una acción simbólica muy fuerte, es decir, papi manda aquí, ¿verdad? O sea, la presidenta electa ni subalterna. Es un simbolismo, pero brutal, para que quede claro que cuando todo esto pase en mayo, yo me quedo aquí en Casa Presidencial como ministro de la presidencia y yo tengo la ascendente directa sobre esos 32 diputados. Entonces ya no es un gobierno que va a poder argumentar que la Asamblea Legislativa, que es un problema que me lo dio Liberación Nacional, la oposición, porque la oposición quedó prácticamente disminuida. Aquí la oposición va a hacer lo que pueda resultar de una alianza ya más de facto, ya no tanto en la teoría, del Frente Amplio y Liberación Nacional.
porque los demás partidos quedaron reducidos a, no voy a decir cero, pero a una mínima expresión y sin representación legislativa, que es donde se da la lucha política como tal. Entonces, este gobierno ahí sí no va a tener pretextos y va a tener que tomar acciones más concretas en las áreas donde estos últimos 4 años el argumento de que no era problema mío, yo lo heredé, etcétera, etcétera, puede que haya funcionado, pero ya no va a funcionar. O sea, ya, bueno, pero sabe, usted se está heredando usted mismo, ¿de qué me está hablando, verdad? Ese va a ser un problema. Pero digamos que han sido exitosos en el tema del corto plazo y han logrado evadir la discusión de sus malas decisiones y acciones en los problemas más estructurales. Que eso tira a otras situaciones, Edgar. O sea, uno mucho analiza al gobierno desde una línea más teórica, desde una línea más analítica, para no ser redundante, donde todos estos temas de su actitud más autócrata, la posibilidad de que quiera migrar a un modelo más dictatorial y todo, es una discusión que a veces puede ser muy de arriba, muy élite, pero en la vida real, en el día a día, la ciudadanía no siente que esté viviendo mal. O sea, e inclusive muchos empresarios, muchos comerciantes, etcétera, te lo dicen abiertamente, que sus mejores años han sido estos con Chávez. De nuevo, pero no es un chavismo sectario, es gente que no ve mal al gobierno, no está en desacuerdo con algunas cosas que plantea, como esta discusión de las élites, le ha ido bien económicamente en sus negocios, especialmente si sos comerciante o importador, y entonces no hay una razón por qué no votar por el gobierno. Claro, el tipo de cambio los ha favorecido a los importadores. Claro, porque toda esta discusión de la democracia, la autocracia, la dictadura, la institucionalidad, los pesos, los contrapesos, es como lejana. Es lejana y no es parte del día a día de todos estos sujetos. Entonces se queda mucho en la estratosfera, que llamo yo. Lo que no entienden es que esa discusión, si empieza a tomar forma, en la realidad el desenlace puede ser complicado, ¿verdad? Pero usualmente sucede así, o sea, usualmente sucede así. La historia está llena de casos donde algunas corrientes y movimientos políticos en su inicio, aunque los analistas, especialistas estén pegando la alarma de que ojo, y previendo lo que puede suceder, en el resto del mundo la cosa no es así. Sí. Y ejemplos hay muchísimos. Bueno, yo creo que el Chávez Venezuela es el más ejemplar de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que es un movimiento genuino, que gana en elecciones libres, que gana como una protesta al establishment venezolano, que era uno de los países más ricos del mundo en la época de los petrodólares, pero como decíamos en Honduras, el maíz nunca cayó para abajo, ¿eh? Cuando desgranan la mazorca, el maíz y los que están ahí esperando que caigan, el maíz nunca cayó, ¿verdad? Nunca les llegó. Exactamente. Entonces es caldo cultivo para movimientos de este tipo, que de nuevo uno en su posición, y más informado, que puede analizar y que puede leer entre líneas, empieza a levantar la mano y decir, ojo ahí, ¿verdad? Eso para el resto de la población que está en su día a día y en su operación frijoles es irrelevante. Yo creo que la gran lección en esto, y especialmente para el mundo más intelectual y especialmente el mundo del progresismo, que a veces son muy tirados sus ideas, ¿verdad? El lado correcto de la historia, como decían en algún momento, creo que la gran lección es entender que Costa Rica cambió. Costa Rica es otra composición social, el perfil y la psiquis del individuo es totalmente otra, y no ve con desagrado, no ve con malos ojos, no le incomoda que sus gobernantes sean de esa estirpe, ¿verdad? Y de ahí los resultados que tuvimos el domingo. Quiero leerte un mensaje por acá del exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, y su señora esposa, a quienes saludamos. Dice don Marvin: don Edgar, apreciaré enviarme tan ilustrativa entrevista del reconocido analista Iván Barrantes. De nuevo, felicitaciones por su esfuerzo sostenido de hacer cultura ciudadana desde su escuchado programa Horizontes. Gracias, señor exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, y a su señora esposa le enviamos nuestros respetos. Igualmente, el licenciado Oscar Salas, de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, que reporta su sintonía. Y le dicen por acá, todavía tenemos buen tiempo, por dicha quedan 8 minutos, le dice por acá José Luis Muñoz, quisiera un comentario con respecto al discurso que dio doña Laura
de parte de don Iván. Doña Laura, prácticamente desde mi óptica, se le fue la mano atacando a los medios de comunicación, a la prensa, y también hablando rápidamente de lo que es una tercera república, cuando aparentemente no tenía muy claro cómo es la tercera república, que sí lo dejaron claro en Horizontes cuando llegó el constitucionalista Rubén Hernández Valle. Los escucho por la radio, muchas gracias. Bueno, al señor Muñoz, muchísimas gracias por esa pregunta. Iván, ¿qué opinión te merece el discurso de doña Laura? Bueno, hay dos discursos, ¿verdad? El del domingo y el del lunes. El del domingo que fue... incendiario, ¿verdad? Incendiario, ¿ah? Exactamente. A ver, aquí hay que entender algo. Aquí hay una ideóloga en el gobierno de Chávez, que es Pilar Cisneros. Que Pilar, desde no ahora, de siempre, ha sido una persona con un discurso anti-establishment, anti-élite, y si hay que dinamitar todos los puentes para hacer todo nuevo, a mi imagen y semejanza, pues démosle, ¿verdad? Y que desde campaña, porque ella es la ideóloga y la estratega de campaña, ¿verdad? Y es la ideóloga y estratega de gobierno, este relato ha sido exitoso. O sea, es un relato que cala en la población, y cuando usted habla con un chavista sectario que cae de 8 del gobierno, y la primera respuesta era nos quitó la venda de los ojos. Yo sé, tal venda, bueno, pero bueno, eso es lo que se ha instalado. El discurso del domingo es una continuidad, es como que una extensión de todo lo que hemos escuchado los últimos 4 años, especialmente los últimos 2, o sea, especialmente a partir del 24, con el fenómeno de Ley Jaguar, 25. De ahí me acuerdo cuando fue la Ley Jaguar, 24. A partir de Ley Jaguar, se da una ¿cómo se llama? Una radicalización del discurso y una confrontación ya con nombres y apellidos. O sea, al principio el presidente hablaba del Poder Judicial, ya a partir del 24 y el 25 ya hablaba de don Orlando Aguirre, pero full, ¿verdad? Correcto. Igual con Rodrigo Arias. O sea, empezó a entender que eso era rentable. Ir a esa confrontación al cuerpo a cuerpo. Es rentable porque la gente siempre se construye enemigos. Y yo creo que si hay una construcción y una ficción, yo creo que la más brava de todas es la de los Arias. Hay un montón de gente que jura que don Rodrigo y don Oscar están ahí casi que en un cuarto oscuro maquinando, ¿verdad? Sí. Los ven casi como troles a ellos ahí, todos los días pegados a la máquina. Exactamente, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Pero esa construcción de ficciones es muy, muy rentable en términos políticos, y más cuando quiere generar discursos disruptivos y transgresores. Entonces digamos que ese discurso de Laura el domingo es más de lo mismo. El discurso del lunes no. Entonces ahí viene la pregunta, por lo menos para mí, ¿significa que esa ideóloga, esa línea editorial va a cambiar? Porque ella está consciente de lo que acabo de decir hace un rato, que ya este gobierno no puede ir con un discurso de seguir hablando de los de antes, porque los de antes son ellos mismos. Correcto. Entonces, ¿será que ya la mano de, para mí, el hombre con mayor conocimiento político, con más colmillo, recorrido y horas vuelo en esa rejunta, y que para mí es el autor intelectual de todo esto, y no porque me lo imagine, porque lo soy testigo cuando hace 4 años, recién ganando Chávez la segunda vuelta, me dijo, esto que se está armando alrededor de Rodrigo requiere un proyecto político. Y es ahí donde nace Pueblo Soberano. O sea, sí, claro. el que crea que Pueblo Soberano es un taxi para montar un candidato al gobierno está totalmente equivocado. Pueblo Soberano es un proyecto concebido para poder darle un vehículo y poder darle legalidad y para que pueda competir ese movimiento alrededor de Rodrigo Chávez. Y ese hombre se llama Calixto Chávez. Calixto es el autor intelectual de esto, sí, de sobras, y yo creo que Pilar no tiene espacio. Calixto es el gran ganador de todo este juego. Laura es pieza, a mí me critican pieza, ficha, pupila, pero es que la gente lo entiende mejor así. De Calixto, ella fue nombrada en el Mideplan como ministra por intervención de él. Entonces, conociendo a don Calixto, sus posiciones son más moderadas y más aterrizadas, ¿verdad? Sí. Entonces, esa influencia... De ahí el segundo discurso. Correcto. Ahora, pero bueno, aquí va a entrar un componente que se llama Rodrigo Chávez. Sí, claro. Si Rodrigo Chávez es el ministro de la presidencia, es el que tiene el ascendente directa sobre la Asamblea Legislativa,
que posiblemente el próximo presidente del Congreso sea don Nogui Acosta, porque para ser presidente del Congreso necesitas mayoría, 28 votos, sí, claro, y los tienen, y va a ser Nogui, sí. Siendo Nogui pupilo, ¿verdad?, ficha de don Rodrigo Chávez, por más moderada que quiera ser doña Laura, si el protagonismo lo sigue teniendo el presidente actual, yo no sé qué moderación podamos habrá que tener. ver que sale de esa relación, que no sea lo que sucedió con doña Laura Chinchilla y don Oscar Arias, que primero iban como iban como dos buenos hermanitos de la mano, pero después con el tiempo, ya en el primer año, empezaron a notarse y hubo una distanciamiento. Exactamente, pero es que eso hay que, o sea, a ver, si usted es alguien de oposición y usted tiene que tener una estrategia, cómo enfrentar a este gobierno desde el día 1, pues porque si no aprendió la lección, no estuve en nada esos últimos 4 años, o sea, yo vengo de países donde no han pasado ni 24 horas, ya estamos sentados organizándonos a ver cómo vamos a desarrollar la estrategia de oposición, máxime si ganaste con esa clase capital político, de esa cantidad de votos, ganando en primera vuelta y con 31 diputados, la tendencia a no sentarse a negociar con nadie porque soy doña toda, existe. Sí. Entonces, desde el día uno yo tengo que mostrar una actitud de choque, de frente, como para decirle, no mamita, aquí no hay cheques en blanco, aquí nos tenemos que sentar. Correcto. Pero la oposición sigue sin entender que eso no es ser irresponsable, eso es tomar su rol de oposición. Oposición es, la palabra lo dice, opuesto. O sea, el proyecto A, que es el gobierno, hay un proyecto alternativo, que es el proyecto B, que es la oposición, que no quiere la continuidad de A. Y eso es una oposición. Iván, quiero aprovechar estos 2 minutos que nos quedan. Un saludo que le envía doña Gloria Navas, diputada de la República, dice, saludos a don Iván, siempre con opiniones reveladoras, muy útiles para formar criterios. Ahora nos corresponde buscar los espacios para mantener el diálogo y el celo que corresponde en relación con nuestro Estado de Derecho. Ese por ahí. Y otro de una señora Katia de Cartago, que nos dice que le gustaría que usted se refiera qué opinión cuando ellos dicen que votaron por ellos los don nadie. Don nadie. Es que se ha referido diciendo que los nadie, que son los que han sido ignorados por la casta política tradicional, etcétera, etcétera, que son los que ellos están visibilizando, que siempre están invisibilizados, y ahora han empezado con un discurso de decir, los nadie son aquellos que no tienen acceso a la educación, los nadie son aquellos que no tienen buenos salarios, los nadie son aquellos que no son bilingües, los nadie son aquellos que andan a pie, los nadie son aquellos que no pagan universidades caras, etcétera, etcétera. Es decir, como dividiendo más todavía a la sociedad costarricense. Por ahí va la pregunta. Ya, no, mira, en el voto chavista hay de todo, ¿verdad? Hay desde gente muy educada, de mucho dinero, hasta gente pues que no tanto. Empezando por el presidente, que sí, que las barriadas del sur, vive en Monterán, y los vehículos que tiene, y los relojes que él usa de $100,000, de 125 y digamos que este país tenía un sistema en el cual decir, si usted era nadie era porque usted quería, porque el sistema, yo soy una prueba evidente de ello, yo vengo de San José, no creas que vengo del San Francisco, del Lincoln, o ¿cómo se llama? O de San Paul, o alguna carajada de esas, que son $1,500 por mes, ¿verdad? Cada carajillo. Sí. Yo me crié en 3 barriadas, Barrio México, Purva de Atillo, o sea, eso que uno está destinado a hacer nadie, eso no es cierto. Que el sistema se haya deteriorado, y sí, hoy efectivamente un muchacho que crezca en Atillo 8 y estudia en el MECEN, posiblemente su futuro es un poco incierto porque no es competitivo, no tiene las competencias para lo que está exigiendo el mundo laboral hoy. Eso es cierto, pero es una cuestión reciente, no es un problema, y que estamos a tiempo de revertirlo. Y yo más bien le digo a esa persona que este gobierno es el que ha dado más bien las señales más alarmantes de perpetuar a los don nadie, ¿verdad? Claro. O sea, no genera acciones que permitan revertir esa tendencia originada de un proceso y de una transformación de todo el modelo de desarrollo social de este país. Entonces yo creo que eso es lo que sí hay es un montón de resentidos sociales que precisamente su discurso de que esto es culpa de una casta, culpa de una élite, que se chuparon al país y todo porque han sido perdedores del sistema. Y hay 2 tipos de perdedores, los que asumen su derrota, los que la ven como un incentivo para seguir para adelante, y los que
le meten doble volumen al fracaso. Y dice el doctor Álvaro Salas Mejías que los ninis son los nadie, dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Iván, el tiempo se nos fue, que siempre que estoy con vos no me alcanza el tiempo. A mí me gustaría hacer un programa como de 3 horas con vos. Vamos a ver. Lo que podemos hacer un día es como una maratón de temas, hacer los 3 días seguidos. Eso no es una mala idea. No, te compro la idea, es una idea bonita, me gusta. Bueno, comparto con vos y con los oyentes nuestra reflexión final. Cada proceso electoral deja lecciones sobre quiénes somos como sociedad y qué país deseamos construir. Más allá de partidos y campañas, el reto comienza ahora: transformar promesas en políticas públicas que mejoren la vida de las personas. La democracia no termina en las urnas, comienza en la capacidad de gobernar con diálogo, responsabilidad y visión de futuro para todos los costarricenses, y así tendremos una mejor Costa Rica. Iván, muchísimas gracias, yo muy agradecido con vos, y esta sigue siendo tu casa. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias a los que nos escucharon, y pues aquí estamos a las órdenes siempre. Gracias, y a ustedes, amigos, les recuerdo, este programa estará en unos 40 minutos en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes, y en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes. En Spotify también está nuestro canal ahí, Programa Radial Horizontes, con el sistema de podcast. Así es que, y los que quieren que se los enviemos, envíe la palabra programa al WhatsApp 83414142, 83414142, envíe la palabra programa y nuestro compañero Luisito se los estará enviando. Buenos días, feliz fin de semana para todos, bendiciones, a compartir con la familia porque vale la pena. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.